Hola, bienvenidos a una nueva edición de la entrevista de la semana desde los estudios de OneTOF TV. Hoy nos acompaña un invitado muy especial y por eso tenemos acá este premio que recibió internacionalmente. Nos referimos al doctor Francisco Salvador. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la invitación. En realidad es un honor para mí estar acá en la Universidad de Antofagasta, de donde soy docente. Bueno, lo vamos a presentar también como académico del Departamento de Ciencias Médicas de la universidad y además especialista en infectología del Hospital Regional de Antofagasta. Sí. Su especialidad es el pie diabético y eso es lo que lo tiene a usted en este minuto situado en la palestra internacional, podríamos decirlo. Bueno, en realidad es mi pasión más que mi especialidad. O sea, yo elegí infectología porque tenía una motivación especial con el pie diabético. O sea, es una de las labores que he realizado durante los últimos 18 años. He tratado de ir en contra de la corriente, la verdad de las cosas. Y pensé cuando elegí la especialidad que la infectología era lo que mejor me podía acercar a tener un impacto mayor en el tema del pie diabético, y creo que no nos hemos equivocado. Desde que llegamos el año 2015 empezamos a hacer un fuerte trabajo con atención primaria para tratar de hacer una red de apoyo a los médicos de atención primaria, y formé un policlínico de pie diabético en el hospital y empezamos a tratar los pacientes y logramos reducir en un 40% la amputación en el primer año. Eso lo empezamos a trabajar desde el punto de vista académico con alumnos de la universidad, haciendo una investigación retrospectiva de las causas. Y nos dimos cuenta de que la osteomielitis era un punto clave para el tratamiento del pie diabético, y muchas veces se inducía a la amputación o se llegaba a la amputación precisamente por el tema de la osteomielitis, que a nuestro modo de ver y como queremos demostrar es una patología tratable actualmente en el siglo XXI. ¿Cómo se logra entonces bajar en un 40% las amputaciones? ¿Y cuáles son las consecuencias que tiene para el paciente no perder una extremidad? Bueno, o sea, el tema del... qué bueno que me hizo la pregunta, voy a empezar un poco al revés. El tema de la calidad de vida de los pacientes incide directamente, no solamente en el paciente, sino también en la familia. Llegar a la amputación significa en estos momentos que el paciente termina con una discapacidad permanente. Esa discapacidad genera un cuadro depresivo que muchas veces lleva al paciente a la muerte por distintas causas, neumonía, escaras, infecciones. O sea, eso genera una cascada que termina con el paciente y muchas veces una catástrofe a nivel familiar. Esa es la verdad de las cosas, que los pacientes que terminan amputados, el 50% muere antes de 2 años, versus un paciente que se le intenta salvar la extremidad, el paciente puede sobrevivir más de 5 años, el promedio son 5,5 años. Eso está demostrado en estudios internacionales y nosotros lo habíamos percibido cuando empezamos el trabajo, en que nuestros pacientes sobrevivían más. En estos momentos nosotros tenemos un control de pacientes anuales de más de 100 pacientes y en nuestro policlínico atiende entre pacientes mensuales aproximadamente 60 pacientes mensuales activos y otro grupo de pacientes que tenemos que estar controlando. Entonces el tratamiento de la osteomielitis, que es un tratamiento largo, muchas veces para muchos médicos es tedioso, que la única alternativa que le veían era la amputación, nosotros lo tratamos en forma médica y eso ya también está demostrado. De hecho, una de las razones por las que me invitaron a la cumbre fue para que yo hablara de la osteomielitis, y esas charlas también las he dado en Perú, que también me invitaron a ser parte de un congreso internacional y me invitaron como expositor. Entonces, nosotros aprovechamos esta cumbre para llevar nuestro trabajo, que ya había sido presentado en la API, y en la API había sido aceptado, fueron los 2 únicos trabajos que fueron aceptados de Chile en la Congreso Internacional de la Asociación Panamericana de Infectología. Ahí nos representó un alumno, Alfonso Prieto, que estaba en esos momentos en disponibilidad de ir, y él nos representó muy bien.
Y ese trabajo lo modificamos y lo mandamos nuevamente a la cumbre. Y ahí en la cumbre tuvo muy buena aceptación, ganó el Congreso. Y lo más importante es que también dio pauta a que la Asociación Panamericana de Infectología me nombrara como coordinador del grupo de infecciones en diabetes, que es un grupo nuevo que se generó en la Asociación Panamericana de Infectología para el estudio y manejo de las infecciones en los diabéticos. Cuando uno trata la infección del hueso, que se llama osteomielitis, uno lo que hace es darle la oportunidad al organismo que genere un ataque contra esta infección, y el tiempo que tenemos que tratarlo es muy prolongado. Y esos son tratamientos prolongados de antibióticos. Pero lo que conseguimos con eso es evitar la reamputación. Y ahí es donde incide directamente la disminución de las amputaciones. Por ejemplo, que haya que cortar un dedo y después... Exacto. Nosotros tomábamos, la mayoría de nuestros pacientes, y le tomábamos cultivo de huesos, que cosa que no se hacía. O sea, otro trabajo que estábamos haciendo era que nosotros teníamos 146 muestras en un año en el hospital, solamente ambulatorio. En cambio, en el hospital, en 3 años, tenían 60 muestras. Por lo tanto, claramente hay que hacer cultivo de hueso. Y cuando hacemos el cultivo de hueso podemos dirigir el tratamiento antibiótico. Y eso también nos ha permitido a nosotros dar un tratamiento más dirigido y pensando en evitar la resistencia. Entonces, esos dos argumentos hacen que cuando nosotros tratamos la osteomielitis y vamos siguiendo la evolución, no se tiene que reamputar el paciente. Y ahí baja considerablemente las amputaciones al cabo de un año, y en estos momentos llevamos aproximadamente un 25% de disminución con respecto al año 2014. Y somos los únicos 2 lugares, o sea, uno de los 2 lugares en Chile que han disminuido las amputaciones. Ya. Uno es el Hospital Salvador, que tiene un equipo multidisciplinario, y Antofagasta, que principalmente el enfoque fue de atención primaria. Y eso genera que el Ministerio se fije en nuestro trabajo y nos haga partícipe de la confección de las nuevas guías de pie diabético que se van a publicar este año. ¿Es posible entonces que su experiencia acá en Antofagasta sea replicable en todo Chile? Sí, o sea, de hecho eso es así. Afortunadamente, por una parte, nuestro trabajo coincide con otros estudios a nivel internacional, como el Johns Hopkins, que es uno de los hospitales más importantes del mundo, en que usan un esquema antibiótico muy parecido al que usábamos nosotros. Y eso avala que nuestra observación y nuestra manera de pensar la osteomielitis tiene un asidero. Y de esa manera nosotros logramos posicionar este esquema antibiótico para que sea la guía del tratamiento a nivel nacional. Entonces, eso ya partió de acá, y eso yo quiero dar énfasis en que la investigación básica que estamos haciendo, porque fueron una investigación observacional, muchas horas en que los alumnos recolectaron los datos, análisis estadísticos, y sobre todo darnos cuenta, por un muy buen manejo de parte de un microbiólogo, Freddy Roach, que está trabajando con nosotros activamente, darnos cuenta que hay una dispersión enorme en la cantidad de microorganismos en la osteomielitis. Y el concepto que nosotros introducimos y que nos ha llevado a tener mayor éxito es que es polimicrobiana y que siempre los anaerobios están presentes en la osteomielitis. Por lo tanto, tenemos que pensar, primero, que son muchos gérmenes, que muchos de ellos no los vamos a ver y no los vamos a poder cultivar, y por otra parte, que siempre tenemos que cubrir un grupo minoritario de gérmenes que se llaman anaerobios. Entonces, con esos dos conceptos logramos disminuir las amputaciones. Doctor, ¿y cómo ha sido la experiencia de trabajar tanto en un hospital público como el Hospital Regional de Antofagasta y en una universidad pública como nuestra universidad? Bueno, o sea, siempre yo pensé en trabajar en el hospital. De hecho, mi primera experiencia la hice en una clínica privada y traté de llevar mi experiencia hacia lo público, porque yo creo que todos merecen tener una oportunidad. El pie diabético es una patología catastrófica, es una de las cosas que más golpea al paciente. Hay estudios que muestran que el paciente tiene más miedo a amputarse que a morir. Eso es el impacto que nosotros generamos. O sea, yo creo que darle una esperanza, aunque fracasemos, porque en estos momentos tenemos una tasa de fracaso más o menos como del 20%,
pero aunque fracasemos, esa esperanza le da fuerza al paciente para seguir adelante. Un paciente que uno lo amputa directamente, posiblemente no va a sobrevivir. Doctor, y ya para ir terminando esta entrevista, los índices de diabetes en Chile son muy altos. Probablemente antes de llegar a las amputaciones es posible prevenir, ¿no? ¿Por qué crees que hemos llegado a este nivel? Bueno, el tema de la alimentación, la industrialización de la alimentación en Chile ha golpeado fuertemente lo que es el tema de la diabetes. O sea, nosotros creemos que porque tomamos una bebida light o porque comemos una mermelada light, podemos comer y como es rica le comemos el doble. Entonces al final no estamos haciendo nada. ¿Ya? Nosotros tenemos que cambiar los hábitos alimenticios de la población, desde la tierna infancia hasta el adulto mayor, porque mientras más tardíamente se manifieste la enfermedad, más difícil va a ser que lleguen estas consecuencias a golpear a los pacientes. Y en el caso de la incidencia, todos conocemos a alguien con diabetes en nuestra familia. ¿Eso quiere decir que es probable que si tenemos un papá o una mamá con diabetes, eventualmente terminemos desarrollándola? Sí, mire, actualmente está bordeando el 12% de la población. Si nosotros tenemos un padre o una madre diabética, nosotros tenemos 50% de probabilidad de ser diabéticos. Si mi padre y mi madre son diabéticos, el 100%. O sea, yo me tengo que cuidar desde el inicio para evitar que se me manifieste la enfermedad antes de tiempo, ¿ya? Y por ejemplo, en el caso mío, mis hijos tienen el 75% de probabilidad de ser diabéticos, porque tienen un abuelo por cada lado que tiene diabetes. Por lo tanto, por regla mendeliana, el 75% va a ser diabético. Entonces, esa es la razón por la que esto está creciendo en forma exponencial. Y de ahí viene el interés en que no solamente prevengamos el pie diabético. Yo estoy llegando al incendio, necesitamos prevenir el incendio. Entonces, no tenemos que tener una actitud tan pasiva y esperar que se manifiesten estas enfermedades para recién generar los cambios. Tenemos que hacerlo desde la infancia. Bueno, doctor, muchas gracias por acompañarnos hoy en la entrevista de la semana. Queríamos felicitarlo también por su trabajo, por trabajar con estudiantes de la universidad y por el aporte que está realizando, en definitiva, a la gente que sufre de pie diabético. Muchas gracias por la invitación y yo creo que esto, más que poner en el tapete lo que nosotros hacemos, yo creo que es una motivación para los alumnos, para los académicos, que podemos hacer cosas acá, que podemos transformarnos en un polo de desarrollo de la investigación. Muy bien, muchas gracias, doctor. Gracias. Bueno, así termina este capítulo de la entrevista de la semana. Nos vemos la próxima semana por las pantallas de UANTOF TV.